Bueno, doctor, arrancamos con la culpa. Bueno, entonces el otro elemento subjetivo de la tipicidad es la culpa. Eh, si nosotros pensamos en el homicidio culposo, tenemos una descripción que hace el legislador y de la descripción que hace el legislador se puede deducir cuáles son los elementos de la culpa. En la culpa, a diferencia del dolo, el individuo no quiere el resultado, pero lo provoca. Entonces, ¿cuál es, cuál es el límite de la punibilidad? El individuo tiene que provocar un resultado que está previsto como punible por la ley penal por imprudencia, por negligencia, por impericia o por inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo. En nuestro Código Penal aparecen esos criterios respecto de la culpa. Y menos mal que aparezcan, porque muchos piensan, incluso en otras legislaciones, aparece solamente la mención de la culpa. ¿Y qué es la culpa? No se sabe. Y en realidad, de acuerdo a nuestro Código Penal, obra con culpa aquel individuo que comete el acto del resultado previsto por la ley por imprudencia. Entonces, ¿qué es la imprudencia? La imprudencia es lo opuesto a la prudencia. La prudencia es obrar con cuidado. Menciono la palabra cuidado y tengo que tener cuidado con eso, porque algunos hablan de infracción del deber de cuidado y después tienen que interpretar de qué se trata lo que está diciendo. Pero el código ya lo dice, el individuo tiene que obrar con prudencia. Si obra imprudentemente y comete el, el hecho punible, es, es uno de los factores que caracterizan la culpa. He dicho uno de los factores porque es importante y no jurisprudencialmente o en las prácticas no aparece así, que el fiscal que lleva adelante la imputación tiene que decir si lo acuso a fulano de tal por homicidio culposo, pero por imprudencia o por negligencia o por impericia o por inobservancia de los reglamentos o de los deberes de su cargo. Tiene que decirlo porque es la forma en que se caracteriza no solamente el hecho culposo, sino que es la forma que se va a poner defender el nivel imputado. Si dicen ha sido imprudente, tienen que decirme en qué radica la imprudencia, qué ha hecho de más. No puede decir fui imprudente, negligente, etc. Tiene que ser imprudente el individuo que obra sin haber tenido la condición de haber pensado en lo que iba a ocurrir. Negligente es el individuo que obra de menos. El negligente no hace lo que debe hacer. Si nosotros pensamos que en el delito culposo muchas veces eh, son imputados los médicos, entonces pensaremos que un médico negligente es el que no hizo todo lo que debía hacer. O sea, no atendió correctamente la situación del paciente y por eso el paciente sufrió las consecuencias de la negligencia. También aparece eh, la impericia. Y por eso digo que siempre que se haga una acusación, tienen que decirle al imputado, usted ha sido imperito. Y la impericia significa la falta de adecuación de obrado
casos médicos, parte de lo actuado conforme a la práctica correcta. Entonces, imperito no puede ser cualquiera. Imperito tiene que ser aquel que está realizando una actuación reglada. O sea, en el tema médico tiene que ser algo que se aparta de la buena lex artis. Una vez estaba dando una clase, creo que en la Universidad de Buenos Aires, y un alumno, en clase de posgrado, un alumno me preguntó qué era la lex artis, si estaba en algún lado la lex artis. Él creía que la lex artis tenía un número legal, pero no, la lex artis es la práctica correcta de la medicina conforme a lo que dictan justamente la buena actuación que se aprende en la universidad y en la práctica cotidiana. Por último, aparece en el Código Penal la inobservancia de los reglamentos. Y bueno, es importante esto, o de los deberes de su cargo. Es importante porque el reglamento o el deber que el reglamento o la ley pone a cargo de la persona significa que se ha adelantado el legislador o el individuo que eventualmente el ejecutivo a lo que corresponde a la práctica que no va a ocasionar un resultado desfavorable. Pensemos en los delitos que se cometen en el tráfico automotor. La ley establece y el reglamento establece qué tiene que realizar el conductor de un automóvil, de un camión, un ómnibus. Y si no lo hace y se produce un accidente con lesiones o muerte, la imputación puede surgir justamente del hecho de que no se haya observado un reglamento. Bueno, Omar, ¿cómo vamos? Vamos bien, vamos cerrando cuando usted quiera. ¿Tenés alguna pregunta que hacerme? No, yo quise exclusivamente tenerlo para que usted hable y exponga. Me interesa escucharlo. A pesar de estar jubilado, sigo aprendiendo. Y por eso quería tenerlo para escucharlo tranquilamente sobre conceptos que uno ha visto toda la vida, pero que es necesario refrescarlos y sobre todo con su palabra. Bueno, gracias, Omar. Yo he escrito muchos libros y algunos justamente se refieren al delito culposo, Sí. o al delito culposo en la praxis médica. He escrito un libro sobre el dolo eventual. Y bueno, a mí me interesa mucho el aspecto teórico, pero más me interesa que los que tengan que intervenir, sobre todo los que tengan que juzgar, piensen en la persona que está juzgando. Eso es lo más importante porque se refleja justamente en, primero, la condena o la absolución y después, si es condenado, el monto de la pena. Yo siempre recuerdo cuando hace unos años llevaba a mis alumnos esenciales en aquel momento a la cárcel de Coronda, cerca de Santa Fe. La conozco perfectamente, doctor. Trabajé en la cárcel de Coronda. Bueno, a ver si coincidí en lo que yo sentí. Porque muchos alumnos, la gran mayoría de los alumnos de Derecho, no habían ido nunca a una cárcel. No. Entonces,
la sensación que tuvieron más provechosa es la libertad, poder salir de la cárcel. Sí. Y viene a cuento lo que estoy pensando y lo que le decía a mis alumnos. Porque la vez pasada, acá en Santa Fe, tenemos un código procesal penal nuevo, Sí. pero hace tiempo le pregunté a un juez penal, en aquel momento era el juez del crimen, se le decía, Sí. a lo que tenía que resolver asuntos más serios. Le digo, en el caso de homicidio, 8 a 25 años, ¿cómo fijas la pena? El hombre me dijo algunas cosas teóricas, pero la, la, la realidad, lo que yo sentí, es que la fijación de la pena era una cosa intuitiva para él. Y lo que pasa es que 10 años de prisión significan 3.650 días. Y el penado va a trazar en su celda una rayita por día que pase. Entonces, no es una cuestión teórica esto. No es una cuestión. Hay que pensar en eso. Puede ser que el individuo lo merezca, pero que piense lo que tantos días que va a pasar, tantos años que va a pasar en la cárcel. Y entonces, si bien, bueno, entonces esa cárcel era la cárcel modelo del año 35, cuando la visitábamos con mis alumnos, íbamos a los talleres, los muebles de la Facultad de Derecho de Santa Fe eran muebles hechos en la carpintería de la cárcel. ¿Le puedo hacer un agregado? Claro. Las pelotas de fútbol, le digo, yo conocí Coronda en 1981. Yo fui subauditor del servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe. Hice un breve lapso ad honorem hasta que me designaron. Y lo que me llamó la atención la primera vez que visité Coronda, cuando empecé a prestar servicios ad honorem para la provincia, fue el taller de las pelotas de fútbol. En aquella época usted recordará que se cosían el cuero se cosía con una aguja con hilo grueso. Y la sorpresa que me llevé fue que el principal consumidor de esas pelotas de fútbol era la Asociación del Fútbol Argentino. Estoy hablando de junio de 1981. Bueno, entonces, recorrer todos los talleres, ¿no? claro, claro. Pero vos recordás que la cárcel de Coronda tiene un lugar para el culto, Sí, sí. una radio de frecuencia modulada, Bueno, y en ese esa momento la conocía. estaba dirigida por un penado que Sí. era un profesional, Sí. me parece que era un contador público. Pero bueno, Pero, cumplía su misión también la cárcel. sí, sí. Hasta teníamos alumnos de la facultad que iban a rendir a Santa Fe, eran penados que estaban internos en la cárcel de Coronda, Sí. iban a rendir. Por supuesto, sin uniforme y sin custodia visible, ¿no? Sí. Pero tenía mérito. Bueno, ¿qué te parece, Bueno, Omar? ¿Terminamos por hoy? terminamos por hoy, doctor. Yo le agradezco y le digo a toda la gente que va a ver este Zoom que lo puede seguir a usted en Terrani Docente, que es su canal de YouTube. Y bueno, basta entrar en internet para ver la extensa bibliografía que usted ha escrito y ver todos sus antecedentes. Le agradezco profundamente eh, y espero muy pronto poder pasar por la Perla del Oeste, ahí en la provincia de Santa Fe, que es la ciudad de Rafaela, y poder saludarlo personalmente. Y muchísimas gracias por esta gentileza que ha tenido conmigo. Por favor, ha sido un gusto. Hasta muy prontito. Hasta pronto.